Hola, profes y directivos docentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a la segunda parte de este webinar sobre educomunicación. El webinar de hoy se titula Educación Pública de las Ciencias para la Circulación de Proyectos STEM Plus en el Territorio. Hoy nuevamente con Natalia Suárez. Recuerden que este webinar hace parte de la ruta de formación del Programa de Cualificación Docente STEM más IA de la Fundación Celsia, en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. En el marco de este programa, 120 docentes de Palmira en el Valle del Cauca, en Colombia, han venido avanzando en el diseño e implementación de proyectos educativos con impacto territorial. Esos proyectos nacen de problemas reales del contexto, donde los estudiantes realizan preguntas, desarrollan procesos de investigación y sobre todo analizan el conocimiento aplicado, el conocimiento puesto en uso en situaciones reales. Pero en el desarrollo de este proceso, empiezan a aparecer nuevas preguntas. Y parte de las preguntas que tenemos hoy, que nos acompañan en este espacio, es cómo logramos que esos aprendizajes que hemos venido construyendo no se queden en la escuela. ¿Cómo logramos entonces movilizar a la comunidad? ¿Cómo incidimos no solamente en la identificación de un problema, sino en la transformación de esas realidades, de esos imaginarios, de esas percepciones, de esas prácticas, de ese día a día de la comunidad que pueda ser parte de la transformación de un problema cotidiano? Bueno, allí es donde justamente cobra mucho sentido hablar de educomunicación. En el webinar pasado, si usted no pudo estar, no se preocupe, usted puede escanear el código QR que está por aquí, y en ese código QR usted va a llegar a un grupo donde usted puede preguntarnos acerca del enlace de grabación del webinar anterior y con mucho gusto se lo haremos llegar. Pero en el webinar anterior aprendimos algo muy importante. Aprendimos qué es y qué no es educomunicación. Y parte de esos aprendizajes es identificar que educomunicación no se trata de hacer videos, infografías o carteleras per se. ¿Sí? Cuando hablamos de educomunicación nos referimos a la intención pedagógica y comunicativa que hay detrás de aquella información que decidimos compartir y mover de manera masiva dentro de nuestra comunidad. También entendimos que la educomunicación articula de tres campos: la educación, la cultura y la comunicación, pero tiene un sentido y es para poder producir contenidos que movilicen aprendizaje, reflexiones y la participación de la comunidad. En esta segunda parte, Natalia Suárez nos acompañará ya no solamente desde esas definiciones conceptuales y esas reflexiones con las cuales nos acercamos en nuestra primera parte, sino que aquí hablaremos de unas preguntas específicas y una estructura que ella nos sugiere a manera de un paso a paso para poder construir productos educomunicativos. Por supuesto que sabemos que la educomunicación no se limita a un formato en particular. Sin embargo, para propósitos de este webinar nos vamos a enfocar en dos apuestas concretas. Por un lado, aprenderemos sobre cómo diseñar cápsulas. Las cápsulas son esos mensajes breves que permiten compartir aprendizajes con la comunidad. Y por otro lado, aprenderemos cómo diseñar un storytelling, es cómo lograr contar una historia sobre nuestro proceso de aprendizaje. En esta segunda parte, con Natalia Suárez, experta en educación pública de las ciencias, desde el programa Ondas de Conciencia, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y hoy desde la Secretaría de Educación de Bogotá, nos estará compartiendo unas preguntas orientadoras, pero sobre todo una estructura sugerida a manera de paso a paso de cómo pensarnos el diseño de esos productos educomunicativos. Ahora, ya sabemos desde el webinar anterior que la educomunicación no se limita a un formato. Sin embargo, por aspectos metodológicos, por la limitación de tiempo que tenemos en este webinar, sí nos vamos a centrar en dos apuestas concretas de educomunicación. Con Natalia aprenderemos hoy cómo diseñar cápsulas y nos enseñará también cómo diseñar un storytelling. Entonces, por un lado, las cápsulas son esos mensajes breves que van a circular a la comunidad. Es decir, nos vamos a preguntar qué de aquello que hemos aprendido es importante que la comunidad sepa para incidir en la transformación, y nos van a enseñar hoy cómo diseñar unas cápsulas. Y por otro lado, vamos a pensar que como parte de la experiencia de formación es importante que nosotros como maestros en nuestro ejercicio profesional demos a conocer a otros colegas en otros escenarios la experiencia del proceso, es decir, aprender a contar la historia del proyecto. Por eso hablaremos hoy de cómo diseñar un storytelling. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenida Natalia una vez más.
Recuerden que la educomunicación se trata de poner las herramientas de la comunicación al servicio pedagógico. Se trata entonces de que el conocimiento salga de la escuela y que aporte a la transformación de la comunidad. Bienvenidos entonces a este nuevo webinar y los dejamos con Natalia Suárez. Hola a todas y todos, qué gusto encontrarnos de nuevo en este segundo espacio. En el módulo anterior, como recordarán, nos detuvimos a pensar la relación entre educación, comunicación y cultura. Hoy vamos a bajar todo eso a tierra, vamos a trabajar algo muy concreto, cómo convertir los aprendizajes de un proyecto STEM como el que ustedes vienen adelantando en contenidos que puedan circular por fuera del salón y dialogar con la comunidad. Quiero empezar por una idea sencilla, pero que es muy poderosa. Los proyectos escolares generan conocimiento, pero ese conocimiento no se vuelve socialmente significativo por el simple hecho de existir. Se vuelve así cuando alguien logra comprenderlo, apropiarlo, discutirlo y relacionarlo con su vida cotidiana. Ahí es donde entra la comunicación pública de la ciencia, no como una capa decorativa que ponemos al final del proyecto, tampoco es un extra para tomar fotos o grabar un video, sino que es una dimensión central del proceso de investigación que permite que todo lo que ustedes aprendieron no se quede en el aula o en la institución educativa, sino que entre en circulación. Así que hoy no vamos a hablar de comunicar por comunicar, sino de cómo hacer que lo que ustedes ya están construyendo con sus estudiantes se vuelva comprensible, interesante y útil para otras personas que no son ustedes y que no están necesariamente en el colegio. Y esto importa porque como ustedes ya están avanzando, ya hay profes pensando y produciendo cápsulas, personajes, inventando metáforas, proponiendo formas de contar. Este webinar pues no arranca de cero, sino que mi intención es que podamos ponerle estructura, claridad y criterios a algo que ustedes ya comenzaron a mover. No vamos a aprender a hacer videos o audios, es importante pensarlo como que vamos a aprender a tomar decisiones estratégicas dentro de la dimensión educomunicativa de nuestro proyecto STEM. La idea de que la comunicación pública de la ciencia es de un experto hacia un público, vamos a desmontarla y vamos a estar trabajando con esta idea de que la escuela habla para la comunidad y la comunidad responde. Ustedes ya, si me vieron en el otro webinar, conocen mi nombre, soy Natalia Suárez Jaramillo, mi formación es comunicadora social y periodista, tengo una maestría en comunicación y educación y estoy cursando el doctorado en comunicación y género. En los últimos 5 años de mi vida he estado trabajando en el sistema educativo de Bogotá, particularmente dinamizando el ecosistema de proyectos pedagógicos educomunicativos en la ciudad. Vamos a pararnos en este primer slide. Aquí la pregunta dice ¿qué entendemos por educomunicación? Y me disculpo porque en realidad es que entendemos por comunicación pública de la ciencia. Cuando hablamos de CPC, como voy a estar diciendo en el transcurso de este webinar, a veces nos imaginamos como grandes museos o canales de televisión o revistas indexadas o científicos y científicas que explican su trabajo a públicos que son muy amplios. Y esos son referentes válidos, pero la verdad es que en la escuela la pregunta debe cambiar un poco. La CPC no consiste en simplificar un saber experto para entregárselo a una audiencia pasiva que solamente va a recibir un mensaje, sino que consiste en traducir aprendizajes construidos en proyectos pedagógicos STEM como los suyos para que circulen socialmente y cobren sentido en el territorio con todas las particularidades que tienen. Aquí hablamos de una relación dialógica entre la escuela y la comunidad y se encuentran alrededor de una pregunta o se encuentran alrededor de un problema o de una experiencia o de un descubrimiento. Hay autores que han mostrado que la comunicación de la ciencia ha pasado de modelos deficitarios, que era donde se suponía que el público solo necesitaba una información específica porque además era poco probable que la comprendiera. Y de esta idea hemos transitado hacia modelos de diálogo y participación,
Por ejemplo, la ciencia abierta, tal vez algunos de ustedes han participado tomando fotos de la fauna y la flora que hay en un territorio y subiéndolo a un repositorio a través de una aplicación móvil, y allí se puede entonces mapear la riqueza de algunos ecosistemas y lo pueden hacer en vivo y en directo de forma paralela a muchas personas en todo el mundo. Ese es solo un ejemplo de lo que significa la ciencia abierta y este modelo mucho más participativo. En clave escolar esto es muy importante porque nuestros contenidos no buscan corregir a la comunidad, sino abrir conversaciones, compartir los hallazgos que ustedes han hecho en el proceso de investigación y, por supuesto, movilizar preguntas. Entonces, en términos muy concretos, la CPC en la escuela es el conjunto de decisiones que permiten que un proyecto STEM se vuelva comprensible e interesante para otras personas, que una mamá, un vecino, una abuela, un compañero de otro grado, una persona del barrio, un líder comunitario puedan entender por qué ese problema que ustedes trabajaron importa, qué se aprendió durante el proceso de investigación y por qué vale la pena actuar o pensar distinto frente a una situación problemática que ustedes ya tienen reconocida y caracterizada. Bueno, aquí decirles entonces que no se trata de contar todo lo que hicimos. A veces tenemos ese primer impulso de contarlo todo, de mostrarlo todo en una suerte de rendición de cuentas o como un gran archivo de evidencia. Y eso seguramente es importante para otras dimensiones del proyecto, para sistematizarlo, por ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí con la comunicación pública de la ciencia es lograr que otras personas comprendan qué fue lo que aprendieron ustedes junto a sus estudiantes mientras hacían el proyecto de investigación y por qué ese aprendizaje importa. Vamos a estar refiriéndonos al verbo traducir, y aquí quiero hacer una advertencia para que no lo tomemos como rebajar algo que es grande, difícil, inteligente o muy sofisticado a un lenguaje común, sino lo vamos a entender como la acción de volver cercano y legible una información sin que pierda rigor, sin que pierda seriedad, por supuesto, sin que pierda la verificación de sus fuentes, sin que pierda los datos que la sostienen. Y vamos a estar hablando de la comunidad como el barrio, como los municipios, como las familias, como el entorno próximo al aula. En esta presentación les he traído algunas imágenes que tienen estas palabras claves que yo estoy mencionando en mi relato, entonces pedirles que, ya que tienen la posibilidad de parar el video y tomar algunas notas, ustedes puedan hacer un repaso de lo que dicen en estas imágenes. Por ejemplo, lo que estaba diciendo acerca de traducir el conocimiento, de conectar con la comunidad, de movilizar a través de la comprensión y de la invitación a la acción, para que ustedes puedan replicar esta información también con sus estudiantes que finalmente van a formarse como comunicadores de ciencia. Voy a avanzar entonces en la presentación, en el siguiente slide. Vamos a pararnos en el punto de partida de esta sesión. Vamos a hablar de intención, audiencia y aprendizaje. Aquí lo que me interesa es mostrar que toda pieza comunicativa nace de una intención clara y no del formato necesariamente. Esto es algo muy común que nos pasa también por la emoción y por el entusiasmo de contar las cosas que hemos hecho. Antes de pensar en grabar, en editar, en hacer un personaje, en poner música o en elegir una plataforma, si quiero que esté en YouTube, si quiero que esté en Spotify, hay 3 preguntas que ordenan todo ese proceso. Y son preguntas simples, pero si no se responden bien, el contenido se dispersa. Así que se las voy a hacer y les voy a pedir igualmente que cuando las hayamos hecho todas, paren el video y en sus notas puedan dar una respuesta breve a cada pregunta, con base, por supuesto, en lo que ya ustedes han venido avanzando. La primera pregunta es: ¿qué queremos que la comunidad entienda? Fíjense que yo no estoy diciendo qué queremos contar, sino que queremos que entiendan. Eso nos obliga a pensar el contenido desde el otro lado, a ponernos en los zapatos de la otra persona, desde la comprensión de mi público objetivo y no desde nuestra necesidad de mostrar una serie de actividades o de dar cuenta de un proceso. Aquí voy a hacer una pausa para referirme al público objetivo. Lo vamos a estar abordando a lo largo de la sesión y es muy importante que ustedes piensen que entre más específico el público, mejor.
Ya hablábamos antes de que no hay tal cosa como el público general. No significa que si un contenido está hecho de forma intencionada para niños y niños pequeños, entonces un adulto no vaya a entender o no vaya a engancharse con el contenido. Por supuesto que no, pero en la medida en la que yo cree un contenido pensando en el interés de mi público objetivo, es mucho más fácil que esa audiencia conecte con mi contenido, porque yo voy a tomar decisiones estratégicas sobre el lenguaje, sobre el tono, sobre la extensión del contenido, sobre la forma del contenido, sobre qué palabras decir y cuáles palabras no decir, sobre qué colores usar, si ponerle música o no. Todas esas decisiones creativas se organizan en la medida en la que yo tenga muy bien caracterizado mi público principal. La segunda pregunta es ¿qué queremos que aprenda? Porque todo contenido de comunicación pública de la ciencia en la escuela, aunque no sea una clase por supuesto, porque no va a reemplazar el trabajo del maestro o la maestra en el aula, tiene una intención pedagógica. Podemos buscar que la gente comprenda un fenómeno, que cambie una percepción, que cambie su actitud frente a alguna práctica. Podemos buscar que se reconozca un problema o que se adopte una nueva manera de hacer algo o que surjan preguntas incómodas a veces. Y todas esas intenciones son distintas y debe responderse. Entonces, ¿qué queremos que aprenda nuestro público objetivo dependiendo de cuál es esa intención? Y la tercera es para quién estamos comunicando. Un poco lo que les decía antes, no es lo mismo hablarle a niños de primaria, a familias, a jóvenes del barrio, a otros profes. La audiencia no es un dato menor porque implica cambiar el lenguaje, el tono, la personalidad de nuestro producto, cuánto dura, dónde lo voy a subir, si lo voy a dejar como un mensaje de audio para circularlo en WhatsApp, si al contrario lo quiero poner en una red social como TikTok, me voy a sumar a alguna tendencia, los ejemplos que voy a incluir dentro de mi contenido y hasta la forma de empezar el contenido, esas primeras palabras que enganchan o no, van a depender de ese público. Aquí les pido entonces que pausen este video y van a escribir 3 respuestas breves sobre qué queremos que entiendan, qué queremos que aprendan y para quién están hablando. Una manera sencilla de evaluar si esa intención que ustedes tienen está clara es esta, si pueden resumir su pieza o sus piezas educomunicativas en una sola frase o van bien. Si necesitan, por ejemplo, 5 párrafos para explicar qué quieren decir, es porque todavía hay que afinar el foco. Un ejemplo cercano podría ser, queremos que el barrio entienda que el zanjón no es solo basura, es un ecosistema afectado por acciones humanas. Allí tenemos una frase que reduce esa intención de qué es lo que esperamos que el otro que va a ver mi contenido entienda. Les insisto antes de llevarlos al ejercicio de que paren el video que audiencia no es un formato, no es una decisión ética y narrativa, por eso hablo de que tal vez no quieran hacer una sola pieza comunicativa, sino varias, precisamente porque en esas decisiones éticas comprenden la diferencia entre públicos y porque es importante que las familias entiendan una cosa, pero los estudiantes entiendan otra. Entonces allí ustedes están tomando decisiones éticas y narrativas. Bueno, asumiendo que ya pararon el video, vamos entonces con el siguiente slide. Aquí les quiero decir algo sobre el repertorio narrativo. La ciencia puede entrar a la comunidad como ustedes mismos lo han experimentado, no solamente a través del proyecto de investigación o de la socialización académica de ese proyecto, sino también lo hace a través de historias, de personajes, de ejemplos cotidianos, de situaciones reales o de situaciones ficticias. Uno de los errores más comunes cuando comunicamos ciencia es precisamente pensar que la única forma legítima o correcta de hacerlo es explicar conceptos o mostrar datos, pero la ciencia también la podemos contar y cuando se cuenta bien se vuelve más memorable, esto porque pasa por la emoción, lo saben ustedes mejor que yo, eso la hace más comprensible. La narración no es enemiga del rigor, esa es una idea que a veces tenemos cuando hemos sido muy académicos y es importante desmontarla. Al contrario, muchas veces es una condición para que el rigor sea inteligible. Hay un autor que distinguía entre 2 grandes modos de pensamiento, apellido Brunner, el paradigma
paradigmático, que es más lógico, más argumentativo, y el narrativo, que organiza la experiencia en secuencias que incluyen acciones, motivos, personajes, cambios. En la escuela necesitamos ambos, ese rigor conceptual y la forma narrativa. Pensemos en el caso de La Milagrosa, el proyecto sobre hábitos y energía y bienestar. Podríamos presentarlo como una charla con recomendaciones prácticas, algo así como estilo TED, si de pronto tienen ese referente, pero ellos decidieron usar una metáfora, el cuerpo como batería, y esa metáfora la convirtieron en un personaje y en un universo visual que les permite explicar algo abstracto de una manera que la comunidad pueda recordar, comentar e incluso repetir. Lo importante aquí no es copiar el ejemplo de La Milagrosa, sino entender qué operación fue la que hicieron. Tomaron un concepto que era la energía corporal y los hábitos y lo trasladaron a un lenguaje cotidiano. Cargar, descargar, recargar nuestros dispositivos móviles, por ejemplo. Eso es traducción narrativa del conocimiento. La ciencia no pierde seriedad cuando se cuenta con historias, pierde más bien potencia cuando solamente la anunciamos y nadie la comprende. Por ejemplo, pensando en sus proyectos, en las lecturas que he hecho de sus afiches, de sus pósters, podríamos pensar en un río contado como un organismo vivo, una huerta que se narra en la voz de las personas que la cuidan, las redes sociales como un territorio de vida o muerte, donde nos jugamos la salud mental. Cada una de esas decisiones convierte un problema en una experiencia narrable. Entonces, no vamos a enfrentar la historia con la evidencia, sino que vamos a mostrar que la historia organiza la evidencia y la hace comprensible. Ahora, pilas con las metáforas, sirven mucho cuando aclaran, pero si solo están adornando y no explican, entonces nos van a estorbar. Así que esa también es una decisión que hay que tomar, de no solo embellecer las cosas que hacemos, a veces no es necesario. Aquí es una advertencia. Lo que quiero es entregarles unos criterios prácticos para que ustedes puedan evaluar una buena pieza de CPC suya o de sus colegas o en televisión o en redes sociales. Importantísimo, si algo no se entiende, pues no circula. Y si circula, no se entiende. Así que no logramos esa responsabilidad social que tenemos con la comunidad. Una buena pieza de comunicación pública de la ciencia no tiene que ser ni perfecta ni tampoco costosa, porque si recuerdan hace unos años, animar un minuto de video era muy difícil. De hecho, requería de unos conocimientos especializados en el uso de unas herramientas con software privativo en muchos casos, y no cualquier dispositivo permitía que sus programas corrieran, pero además había que tener una formación para ello, o si nos aproximábamos solo con curiosidad podíamos demorarnos mucho cacharreando. Entonces ahora la IA generativa nos permite hacer cosas como estas en minutos, y eso es una ventaja que, claro, ustedes han sabido aprovechar muy bien, pero independientemente del cómo, la comunicación pública de la ciencia sí tiene que cumplir unas condiciones mínimas, y aquí lo que quiero es ponerme como muy práctica. Primero debe ser una pieza que desarrolla una sola idea principal, no dos, no cinco. Por supuesto, hay que revisar varias para llegar a esa idea principal, pero no podemos contar todo el proyecto. Una idea, eso no significa que vamos a simplificar en exceso, que vamos a ser reduccionistas con el proyecto, sino que vamos a elegir el foco. El exceso de información suele producir el efecto contrario al que buscamos, es muy curioso, pero cuando sobreexplicamos, ustedes pueden pensar incluso en sus propias interacciones personales, es más probable que aparezca la confusión, la dispersión, incluso el cansancio, porque no lo estamos haciendo así como en este webinar, que ustedes solo me están escuchando, están prestando atención, pueden parar el video y retomar, es un ejercicio de formación, sino que tenemos apenas unos minutos para contar algo importante, y debe tener ritmo, debe tener, como dije antes, una personalidad que permita que el otro, mi público objetivo, se enganche.
Lo segundo es hay que usar un lenguaje cercano, parece una obviedad, pero no lo es. Esto no significa infantilizar ni banalizar nuestra investigación, pero sí significa reemplazar tecnicismos innecesarios por explicaciones comprensibles. Es decir, si un término técnico es importante, por ejemplo, la termodinámica, por supuesto que lo podemos usar, pero siempre hay que traducirlo. Y recuerden lo que dije, traducir no como rebajar, sino traducir como acercar. Otro ejemplo podría ser que no basta con decir contaminación de fuentes hídricas, hay que explicar qué implica eso en la vida concreta de una comunidad, tener el agua sucia. Lo tercero es conectar con la vida cotidiana. La gente presta atención cuando reconoce el vínculo que hay entre el contenido que está viendo o escuchando y su propia experiencia de vida, porque piensan, esto me ha pasado, esto me afecta, esto explica algo de mi entorno, y esa es una conexión que se convierte en una puerta de entrada enorme para nuestro proyecto y para lo que queremos que la gente conozca. Cuarto, pues se debe entender fácilmente. Esto implica que debe haber claridad en el orden. El orden es una variable que a veces damos por sentado o a la que no le prestamos mucha atención, pero cuando estamos organizando la voz o las voces que van a intervenir, cuando estamos montando en edición, cuando estamos incluso organizando esa idea central y cómo la vamos a desarrollar, podemos dejar cabos sueltos o perder cierta secuencia lógica en el orden, y como nosotros conocemos muy bien el proyecto y el proceso, sus metodologías, sus resultados, de pronto a veces ni notemos que en el contenido nos estamos saltando una parte o estamos repitiendo otra. Un contenido puede tener razón en todo lo que diga, pero si está desordenado o si está sobrecargado, no va a lograr el efecto comunicativo que estamos buscando. Y por último, debemos invitar a pensar o actuar. Una buena pieza de comunicación pública de la ciencia nos debe dejar una pregunta, una alerta, una incomodidad, una invitación explícita, una propuesta de un gesto posible. Es decir, no solo cierra, no solamente concluye, sino abre algo en quien la recibe. Ahora, pueden usar esta diapositiva como un pequeño checklist mental para revisar, de hecho, lo que ya vienen construyendo. De pronto tuvieron oportunidad de trabajar la guía, entonces pregúntense, ¿ya tienen esa idea principal definida o todavía están batallando entre dos o tres? ¿Se entiende sin que estén al lado explicándola? ¿Conecta con la vida cotidiana de ese público objetivo que caracterizaron? ¿Deja algo abierto para quien la ve o ya está cerrando antes de acabar? Y esas preguntas no las respondan desde el deseo, sino desde la realidad. Aquí yo les recomiendo que si ya tienen un trabajo avanzado, lo piloteen. Eso es que una persona que no conoce su proceso y en lo posible que no les conozca a ustedes, pueda ver el avance y ustedes de esa lectura que esa persona haga del contenido visual, textual, audiovisual o sonoro, puedan darse cuenta si se está explicando solo o no, y hacer este checklist con respecto a esas variables que dijimos que son muy necesarias. El enemigo de una buena cápsula, no me refiero a cápsula como video, sino una buena cápsula de contenido, sea cual sea su forma, no es la falta de tecnología. De hecho, tenemos, como decíamos, herramientas con IA generativa, editamos desde el celular, grabamos con la tablet. El principal enemigo de una cápsula es la falta de foco. Y les insisto en esa prueba de comprensión. Si una persona del barrio lo ve sola, ¿entiende de qué va el proyecto? Háganse esa pregunta. Bueno, vamos a ir a hacer una primera actividad porque finalmente todo esto requiere probarse y ustedes están adquiriendo unas herramientas que nosotros tenemos como instalados en nuestro pensamiento crítico, pero a veces hacemos procesos de manera muy automática. Entonces lo que quiero es pedirles que lean un contenido con ojos de creador. Vamos a pasar del consumo pasivo al análisis intencional. Entonces les voy a poner este video de 31 minutos que es una serie de televisión de la televisión pública chilena. Es un noticiero de marionetas, tiene una sección que se llama La Nota Verde y la nota verde que vamos a ver hoy se llama La Ruta de la Caca. Entonces les pido que lo vean completo. Si por alguna razón al darle play al video desde aquí no les suena o se ve lento, pueden buscarlo en YouTube así, 31 minutos Nota Verde, La Ruta de la Caca, y cuando terminen vuelven acá. La idea es que lo miren con ojos de
niños y niñas, traigan a sus infancias interiores que todavía viven allá adentro de ustedes, presten mucha atención y tengan estas preguntas en mente. ¿A quién le está hablando? ¿Qué es lo que quiere que entienda ese episodio? ¿Cómo lo está explicando y qué lo hace interesante para ustedes? No hay una respuesta única ni correcta, pero tengan esto en mente ahora que vamos a ver. Cámara, corre. Prueba, Juan Carlos, está exquisito. Yo jamás comería eso, Tulio. He visto cómo lo hacen. Bueno. Estamos al aire. Y ya está a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Tulio? Ni te imaginas dónde estuve metido. ¿Dónde? En un lugar que huele muy, pero muy mal. Veamos la nota. En esta oportunidad quiero presentarles un verdadero enigma periodístico. La ruta de la caca. Acompáñenme. ¿Saben ustedes qué sucede cada vez que tiramos la cadena de nuestro váter? Cada día botamos un montón de desperdicios a las aguas de nuestro váter. Pensamos que tirando la cadena desaparecen para siempre, pero no es así. Los miles de kilos de caca de todos nosotros se juntan con el agua de la ducha, del lavatorio, con el agua que usamos para regar y van a parar al alcantarillado. De ahí se juntan con la basura de las otras casas y se transforman en un gran mar de mugre subterráneo. El doctor Demetrio Largo es un experto en caca. El promedio de caca que uno hace cada vez que va al baño es de 200 gramos. Si tú vas 2 veces al baño al día, haces 400 gramos diarios. Eso, multiplicado por los 365 días que tiene el año, da un total de 146 kilos de caca al año por persona. 146 kilos, Juan Carlos. Multipliqué los 146 kilos de caca personales por los 15 millones de chilenos. Eso me dio un total de 2.190 millones de kilos de caca producidos por nuestro país al año. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Cada vez que tiras la cadena en el váter de tu casa, tu caca termina en un lugar como este. Marianita Riofrío, vecina del río Mapocho, me cuenta que el olor es repulsivo. Fíjate, Juan Carlos, aquí el río viene muerto. No trae nada de vida producto de la basura que hay en él. En una peligrosa maniobra voy a descender a las turbias aguas del canal San Carlos. Para ello, mis fieles asistentes me han traído el equipo necesario. Descubrí que en el agua hay sangre, aceite, grasas, detergente, champú, basura de las industrias, pichí y por supuesto mucha caca. Aquí no hay ni una gota de oxígeno. Con el agua del río Mapocho y del canal San Carlos se riegan los campos. De ahí salen muchas de las frutas y verduras que van a parar a nuestros estómagos. Oiga, don Chumingo, ¿y es verdad que riegan con esta agua las plantas de acá? Bueno, sí, pues es la única agua que hay, pues. Pero uno podría contraer alguna enfermedad. ¿Pero qué enfermedad va a traer? Esas son tonterías inventadas por los santiaguinos. Me refiero al tifus, la hepatitis. No tengo idea qué es esto, de qué me está hablando. ¿Se come? Me trasladé a la planta de tratamiento de aguas servidas de El Trebal, donde algo se está haciendo al respecto. Aquí el olor estaba bastante malo. Voy a preguntar por qué. A mi lado está Gotita, una experta en el tema. Gotita, cuéntame, ¿por qué está malo el olor acá? Porque en esta parte está haciendo ingreso toda el agua cochinita de toda la parte sur de nuestra ciudad. En este lugar el agüita va a salir limpiecita. Gotita me llevó a recorrer la planta. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. ¿Y a qué se debe este gorgoteo, Gotita? Ay, lo que
que pasa, Juan Carlos, es que en esta etapa, el lodo que se ha producido en las etapas anteriores comienza a juntarse para dar paso a la producción de agua limpia. En palabras simples, ¿me quiere decir que la caca se está separando del agua? Sí, más o menos eso, Juan Carlos, sí, más o menos. Qué tierna eres, Gotita. ¡Ay! Pero estoy sorprendido, simpática Gotita. Aquí el agua sale prácticamente limpia. Sí, Juan Carlos, ahora el agua ya está lista para ser devuelta al cauce natural del río. Vaya, vaya, vaya. ¿Así que me puedo tomar un vaso de esta buena agua? No, Juan Carlos, esta agua no es apta para beber, solo para regadío. Quizás en el futuro toda nuestra caca vaya a parar a plantas como esta. Pero por ahora debemos ser más responsables con nuestros residuos. Desde la soledad del baño de mi casa, soy Juan Carlos Bodoque. Especial para 31 minutos. Impactante, Juan Carlos. Muy educativo lo que pasa con la cacú. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como churretín o... es un tema interesante para conversar en el almuerzo familiar. Y así concluye mi informe. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Bueno, después de haber visto entonces este video, quiero proponerles un cambio de posición. No vamos a mirar contenidos como quien dice me gusta o no me gusta, sino que vamos a analizarlo como quien quiere entender por qué este contenido funciona. Las 4 preguntas de esta diapositiva son en realidad una herramienta de análisis potente que les voy a pedir que ustedes apliquen a sus propios procesos. Pero lo vamos a hacer primero con este episodio de 31 minutos. Si vieron el video y tomaron notas, entonces ya deben tener una respuesta de a quién le habla. Esta primera pregunta nos obliga a identificar la audiencia. Como les digo, podemos pensar que este episodio puede ser fácilmente comprendido por niños, niñas, adolescentes, adultos, mamás, cuidadores, adultos mayores, jóvenes, pero por supuesto que debemos lograr identificar una audiencia principal. Después vamos con qué quiere que entienda esa audiencia. Allí nos obligamos a reconocer la intención y el mensaje. ¿Cuál creen ustedes que es esa intención y ese mensaje? El título nos da una pista, nos habla de la ruta de la caca, es decir, un proceso, y nos lo va desarrollando en orden cronológico. O sea que aquí ese recurso de crónica que cuenta sobre una línea de tiempo, una serie de acciones, funciona muy bien por cómo está planteado. Después nos dice qué quiere que entienda. Allí nos obligamos a reconocer, después, ¿cómo lo explica? Allí nos obligamos a reconocer el terreno de la forma, es decir, está usando metáforas, ejemplos, cuáles voces intervienen, cómo es esa estructura, tiene imágenes de apoyo, los efectos de sonido de la música ayudan, aportan y por qué lo hacen. Aquí quiero mencionar algo importante que pasa con la negociación de la realidad que hacemos. Es un noticiero, hay unos personajes, un periodista y un presentador y también unos testigos, unos trabajadores que nos dan unos relatos en cámara y hacemos la negociación de la realidad de que a pesar de que son títeres y sabemos que no existen en nuestra vida real, no son sujetos animados y con vida propia, asumimos que la información que nos están trayendo es cierta, es verídica, pero además nos parece importante. Eso es algo muy importante de lograr cuando pensamos universos imaginados, que sea verosímil. Después, ¿qué lo hace interesante? Allí nos obligamos a pensar en la tensión, en el ritmo, en la cercanía, si está provocando sorpresa, disgusto, emoción. Lo más importante e interesante para mí de este ejercicio es que les sirve tanto para analizar contenidos ajenos como para revisar lo propio. Y eso es muy útil porque ustedes ya tienen avances, no necesitamos esperar a que todo esté terminado para pensar estos criterios. Al contrario, lo ideal es pensarlos en el diseño del contenido. Pensar con estos criterios en la cápsula o en las cápsulas que van a desarrollar les puede ahorrar mucho tiempo de trabajo después y mucho reproceso. Aquí quiero cerrar diciéndoles que
Si de pronto con su contenido les costó responder una de estas preguntas, ahí hay una pista. La dificultad no suele ser un fracaso o que esté necesariamente mal, sino es información sobre lo que falta por afinar. Analizar cualquier contenido, el suyo o el de sus colegas, no es juzgarlo, es hacer visible cómo está construido, es mirar su estructura. Si no sabemos a quién le hablamos, probablemente todavía no tenemos una pieza, tenemos material. Entonces, por eso insisto, todavía no es tarde para caracterizar mejor la audiencia. Vamos entonces a hablar de cápsulas. Cuando yo me refiero a una cápsula, no necesariamente lo hago pensando en un video, como a veces en el imaginario colectivo puede estar esa asociación. Lo hago pensando en una pieza comunicativa que es breve, que tiene un foco único y que tiene una orientación comunitaria, como son sus productos. Entonces, este es el primer producto. Vamos a estar hablando de un segundo producto resultante de este trabajo creativo, pero este es el primero. Entonces, son esas piezas cortas dirigidas a la comunidad que están explicando un aprendizaje clave. Y aquí quiero subrayar algo: una cápsula no es el resumen del proyecto. También es común pensar en eso. Por eso, con las ayudas que tenemos, le podemos dar una instrucción a la IA generativa de que nos haga un resumen y con base en eso un guión. Pero es importante la intervención humana de ustedes y de sus estudiantes, porque es la puerta de entrada a su proyecto, no es el resumen del mismo. En periodismo y en comunicación pública existe una regla muy útil: una pieza breve no puede cargar con todo. Si intenta decirlo todo, entonces no deja nada claro. Por eso una cápsula tiene que elegir una sola idea a fuerza. Puede ser por qué el zanjón importa, qué descubrieron sobre los residuos, cómo un hábito afecta la energía del cuerpo, qué relación hay entre cierto comportamiento y un problema que ustedes estudiaron, pero es una idea principal que se desarrolla con claridad. La cápsula además tiene una cualidad importante y es que circula, es más fácil darle circulación, puede verse por WhatsApp, en redes sociales, en un grupo de familias, incluso en una proyección escolar. Entonces su diseño debe asumir muchas veces que el contenido va a verse fuera del aula sin el profe o la profe que lo explique o que lo pueda pausar para precisar algo. Una cápsula es igual a una idea clara y eso funciona como un ancla mental. Nuestro proyecto es una embarcación que está navegando por el universo de la atención y el interés de las personas que nos van a ver o a escuchar. Y lo que hace la cápsula es poner un ancla mental en esas personas si lo hacemos bien. Recordarles que la brevedad no es un recorte arbitrario, no es hacerlo corto por hacerlo corto. De hecho, la capacidad de síntesis es muy difícil de conseguir en estos procesos creativos. Entonces, lo mejor es tomar decisiones pedagógicas. Vamos con la estructura a nivel pro de estas cápsulas que ustedes están creando o van a crear. El objetivo es que ustedes puedan estructurar una secuencia concreta y útil para ordenar la información de sus cápsulas. Esta estructura que ven en pantalla no es una camisa de fuerza, por supuesto, pero sí es una guía muy útil cuando nos estamos preguntando por dónde empezar. El primer momento es el problema. No hay que empezar necesariamente con una definición, porque se puede empezar con una pregunta, una imagen, una escena, un dato sencillo. Lo importante es que quede claro de qué estamos hablando. Allí es donde nos ponemos en contexto y le damos... ¿cómo decir esto? Le damos lugar, lo ubicamos en situación. Después, en el segundo momento, ¿por qué importa? Aquí es donde construimos la relevancia. ¿Por qué este tema debería interesarle a alguien del barrio, de las familias o a otro estudiante? Si esta parte no aparece en la cápsula, puede quedar solamente informativa, pero no significativa. Lo que queremos hacer con estos productos educomunicativos es ir más allá de informar. El tercer momento es que descubrimos. Aquí aparecen los aprendizajes o los hallazgos que ustedes tuvieron en el proyecto de investigación. No es necesario, ojo, meter todos los resultados. Basta con uno o dos que ayuden a responder la pregunta inicial. El cuarto momento es una explicación clara y ese es el corazón pedagógico de todo este ejercicio. Aquí es donde ustedes traducen el conocimiento con ejemplos, con comparaciones, con imágenes, con personajes. Aquí suele entrar muy bien una metáfora, por ejemplo, un mini experimento o una analogía. Y el quinto momento es el cierre, porque toda pieza necesita una salida, pero no podemos concluir con
colorín colorado. Debe ser una invitación concreta, una recomendación, una alerta, algo incómodo, una pregunta retórica. Lo importante es que no se corte en seco. Piensen, por ejemplo, en un proyecto de agua. El problema es el agua del entorno presenta cambios. ¿Por qué importa? Porque afecta a la salud y el ambiente. ¿Qué descubrimos? Encontraron prácticas o condiciones que inciden en el bienestar de esa agua. ¿Cómo hacen la explicación clara? Muestran con ejemplos cotidianos qué significa eso y cierran invitando a una acción sencilla o dejan una reflexión abierta para la comunidad. Esta no es una fórmula mágica para copiar, pero sí es la estructura que está detrás de muchas piezas que se sienten claras y completas, como el episodio de 31 minutos que vimos antes. Si se les pierde una cápsula, normalmente es porque se perdió una de estas 5 piezas, ¿saben? Es decir, si sienten que la cápsula no está logrando el efecto cometido, es porque seguramente hay que revisar uno de estos 5 momentos. Y eso, por supuesto, está seguramente ya muy avanzado en el proceso que ustedes están llevando creativamente. Ahora vamos a hablar del segundo producto, que es a su vez para mí un contenedor. Piénsenlo como una estructura que cohesiona o que pega todos esos pedacitos del proyecto y los convierte en una historia para contar. La lógica cambia un poco cuando hablamos del storytelling. Si la cápsula o las cápsulas explican unos aprendizajes claves a la comunidad, entonces hay que pensar el storytelling como esa estructura, esa forma que organiza el proceso del proyecto, todo el proceso, como una historia que tiene sentido. La palabra storytelling a veces intimida más porque es un anglicismo, porque parece como muy sofisticada, pero en el fondo estamos apuntándole a algo muy simple, es contar de forma significativa un recorrido, ¿cuál? El que ustedes hicieron. No van a enumerar actividades, sino que van a construir una narración sobre un problema, un proceso, un hallazgo y un cambio. Y allí van a hacer economía del lenguaje y van a tomar las decisiones pedagógicas estratégicas que hemos venido hablando para no enumerar varias actividades, varios problemas, varios procesos, varios hallazgos, varios cambios, sino en la medida de lo posible uno y el más importante. El storytelling funciona como carta de presentación de su proyecto, porque no solo dice hicimos esto, sino esto fue lo que vivimos, lo que aprendimos e importa por X y Y. Ahora, pensando en el evento final, esto es importantísimo porque es que no se trata solo de darle play a la cápsula o las cápsulas, sino de dejar una memoria que sea comprensible y una experiencia que se pueda compartir. Esto sirve también seguramente para los escenarios de congreso, de ponencias, de conversatorios que ustedes y sus proyectos van a tener. Hay varios autores que coinciden en que muchos estudios de comunicación narrativa insisten en que los seres humanos no recordamos igual una lista de hechos que una secuencia que tiene conflicto, como un inicio, un nudo, un giro en la trama y un desenlace. Casi siempre cuando hay esa secuencia con conflicto viene la transformación de un espacio, de una persona o de una comunidad y después el sentido. Por eso contar bien el proceso no es un adorno, es una forma de hacer visible el valor pedagógico y comunitario que tiene su proyecto STEM. Entonces, por eso tener evidencia no es necesariamente tener una historia o tener el storytelling del proyecto. El storytelling del proyecto es algo más útil, que va más allá de las piezas y del evento, porque sirve para vender, entre comillas, o presentar la experiencia en diferentes escenarios, con o sin ayuda de las piezas, de las cápsulas. ¿Cómo hacemos un buen storytelling entonces? Aquí les voy a dar una estructura narrativa de base. Les voy a advertir sobre los errores más comunes para que lo vayan pensando y comparando con lo que ustedes ya han avanzado. La estructura que ven aquí en la pantalla es una ruta, es un paso a paso. Tenemos problema, proceso, descubrimiento, cambio y sentido. Noten que no empezamos por hicimos, sino por qué estaba pasando. Esa es una diferencia enorme. El problema instala la tensión. Si no hay problema, no hay historia, porque ahí es donde tenemos el conflicto. Y si no lo tenemos, pues solamente vamos a describir unas actividades. El proceso, por su lado, muestra búsqueda, muestra el ensayo y el error, muestra el trabajo que hicieron, las preguntas que llegaron. El descubrimiento
marca un punto de giro. Aquí es donde ustedes entendieron algo, donde hay una gran epifanía, donde se revela o se hace visible algo. Y después, por supuesto, el cambio muestra que el proyecto produjo movimiento, así sea pequeño. El sentido, ¿qué es el sentido? Suena muy metafórico, suena como muy abstracto, muy filosófico, pero es realmente responder a la pregunta final de por qué esta experiencia que ustedes vivieron vale la pena ser contada. Ese es el sentido de su storytelling, que es así a su vez lo que va a contar su proyecto entero. Los errores comunes casi siempre van en la dirección contraria. Cuando hacemos listas de actividades, cuando sumamos evidencias, cuando tenemos una cronología que no tiene centro, lo que les decía, el problema de la organización. Cuando alguien dice, primero hicimos una carterera, luego fuimos al patio, después tomamos fotos, luego hicimos encuestas, seguramente está narrando el proceso, pero no es una historia. Una historia necesita selección, de nuevo allí no todo entra, eso es difícil porque los profes han trabajado mucho y ustedes seguro sienten que todo importa, y sí, pero hay que tomar este tipo de decisiones. Justamente contar bien exige elegir qué momentos muestran mejor el aprendizaje, la atención, la transformación y cuáles no, de cuáles se puede prescindir. Aquí les voy a pedir que hagan otra pausa breve para que ustedes piensen cuál fue el momento de giro en su proyecto. ¿Dónde apareció algo que les sorprendió? ¿Qué cambió realmente ese momento en ustedes y en el proceso? Por favor, tomen nota de su respuesta, háganse el favor de pensar en eso sobre su proyecto. Y mientras tanto les digo, una historia no se vive como una cronología, sino que se recuerda es como una transformación. Así es que la gente lo va a recordar en su memoria, en su proceso de pensamiento. Ahora, el cambio no siempre es externo, puede ser incluso un cambio en la percepción de ustedes como grupo o en la relación entre el grupo y el profe, no lo sé, hay cambios menos explícitos y también merecen ser contados. Entonces aquí se van a tomar 2 minutitos para responder a eso. Ahora vamos con cómo hacerlo mejor. Aquí vamos a ver la narrativa, la emoción, la transformación, la experiencia. Perdón que me salte de diapositiva, todavía no estamos por allá. Me voy a detener en 4 palabras que enriquecen mucho el storytelling: la narrativa, la emoción, la transformación y la experiencia. La narrativa no significa inventar cosas, a veces nos parece que la narrativa igual ficción. Significa dar forma, es elegir el inicio, la voz o las voces, la secuencia, el punto de vista o la postura ética que van a asumir. La emoción tampoco significa un melodrama, no todo tiene que ser un episodio de La Rosa de Guadalupe, aunque puede serlo. Si estoy dirigida a ese público objetivo, puedo aprovechar esas estructuras de melodrama que ya están creadas. Pero sí significa que haya algo que se sienta: preocupación, sorpresa, esperanza, urgencia, orgullo, algo. Sin eso muchas veces pasa lo que hemos dicho: el relato informa pero no conecta con la gente. La transformación es clave porque toda historia que vamos a contar necesita que algo cambie. Si es para que siga igual, pues no la contamos. De hecho, las historias memorables es donde hay grandes transformaciones. Y puede cambiar una idea, puede cambiar una práctica, puede cambiar una pregunta, puede cambiar una relación. Y hablar desde la experiencia de ustedes mismos significa que el proyecto no se narra solo desde afuera, sino que lo vamos a narrar desde quienes lo vivieron. Eso es lo que hace que la historia tenga cuerpo, tenga credibilidad, sea legítima y la gente se pueda reconocer e identificar en ella. En términos muy concretos, si una profe dice, investigamos el zanjón y encontramos basura, eso es informativo, pero si dice, al principio muchos estudiantes pasaban por el zanjón, ni siquiera lo veían, pero después de observarlo y escucharlo empezaron a nombrarlo como un ecosistema vivo que estaba sufriendo y no solo como un basurero, pues allí ya aparece la emoción y la transformación narrativa. Ese es el salto que buscamos: pasar de mostrar las evidencias de su proyecto STEM a hacer comprensible la experiencia que ustedes vivieron durante el proyecto. No es como meter la emoción como un adorno, sino es reconocer qué sintieron y qué cambió en la mirada. Aquí pueden usar verbos como descubrimos, dejamos de ver, empezamos a entender, nos sorprendió, nos dimos cuenta. Todo eso funciona muy bien para aproximar. Ahora sí, vamos con las formas de contar.
cuáles son y cómo elegimos bien el formato. Lo que quiero con esta diapositiva es ampliar el repertorio posible de géneros y darles criterios para elegir más pertinentemente. Todo con base en la audiencia, en el público objetivo que ustedes ya han caracterizado. Una de las mejores noticias de este proceso es que no hay una sola forma de contar. Eso es una ventaja enorme para la escuela porque diferentes proyectos pueden encontrar diferentes formas narrativas según su tema, por supuesto la audiencia y los recursos con los que cuenten. Por ejemplo, la ficción sirve mucho cuando queremos imaginar escenarios, personificar problemas, que un humedal tenga nombre, rostro, personalidad, una historia de vida. Es la posibilidad de construir mundos posibles. Una historia de vida, por otro lado, funciona muy bien cuando el proyecto toca directamente la experiencia de una persona o de una comunidad. El reportaje es útil cuando necesitamos combinar voces, fuentes, tenemos que enriquecer el contexto, nombrar hechos. El cuento, por ejemplo, ayuda cuando queremos simplificar una secuencia y darle a esa secuencia, una trama. Los testimoniales son muy potentes cuando lo que importa es escuchar la voz de quienes han vivido o sufrido un proceso. Los personajes o metáforas funcionan muy bien, como lo hemos hablado, cuando necesitamos traducir conceptos difíciles. Pero entonces, ¿cómo elegir? Háganse 3 preguntas. La primera es, ¿qué forma vuelve esto, o sea, lo suyo, más claro? Segundo, ¿qué conecta mejor con esa audiencia que ya priorizaron? Tercero, piensen qué lo vuelve más cercano. Noten que la pregunta no es qué formato está de moda, ni que se ve más bonito o que es más fácil de hacer, sino qué forma hace que su mensaje sea más comprensible. Pensemos en ejemplos posibles de sus proyectos. Un tema de convivencia digital podría narrarse muy bien como testimonial o un mini reportaje. Un proyecto ambiental sobre un río podría usar el cuento. Un proyecto sobre bienestar y hábitos puede aprovechar metáforas, universos imposibles, como ya está pasando. La decisión correcta no es la más sofisticada ni la más difícil, sino la que mejor haga circular el sentido del proyecto. Y como cada proyecto es diferente al otro, los sentidos también. Aquí hay una advertencia importante. Elegir un formato no les va a resolver automáticamente el contenido. Todavía quedan decisiones por tomar. Se puede hacer un reportaje muy confuso o un testimonial muy potente, y uno parece más complejo o mejor que el otro, pero en realidad ese mejor solo tiene que ver con si consigue o no su cometido. El formato abre un camino, pero sigue haciendo falta la intención, el foco y la estructura que ustedes le van a dar. No es el formato lo que salva nuestras piezas, es cómo construimos dentro de las características que tiene ese formato. Entonces aquí les pido que puedan nombrar el formato que creen que mejor les funciona para lo que ya están haciendo, lo que piensan hacer y por qué. Entonces revisen la imagen, como esos dibujitos que están allí, que son las características principales. Hay muchas más, por supuesto, pueden indagar, pero con lo que está ahí, ¿cuáles son las que más y mejor les resuenan? Pueden combinar formatos, eso es importante, ¿no? De hecho, es lo que normalmente hacemos aún sin darnos cuenta. Bueno, aquí quiero hacer el cierre de este webinar volviendo a una idea central. Ustedes ya están haciendo cosas valiosas, este espacio no vino a reemplazar eso, sino a fortalecerlo con la estructura, con el criterio y con el lenguaje común que podamos tener todas y todos cuando estemos hablando de nuestro proceso creativo. Vimos que la CPC en la escuela consiste en traducir aprendizajes para que circulen socialmente y así nuestros proyectos cumplan con esa responsabilidad social. Vimos también que una cápsula no es el resumen de un proyecto, sino que es una pieza breve que tiene una idea clara. Vimos que el storytelling no es evidencia acumulada, sino una historia que conecta el problema, el proceso, el descubrimiento, el cambio y el sentido de su proyecto STEM. Vimos que hay muchas formas de contar siempre que elijamos la que sea más clara, más cercana, más pertinente. Esa seguramente va a ser el mejor camino para nuestra audiencia. Ahora, el reto es pasar de entender esto a probarlo. Por eso van a revisar lo que ya tienen, van a ajustar lo que haga falta, van a elegir mejor. Eso puede implicar recortar o contar mejor.
Y sobre todo recordar que comunicar no es mostrar que ustedes saben. Nosotros ya sabemos que ustedes saben y su comunidad seguramente también. Comunicar es hacer posible que ellos y ellas, los demás, comprendan lo que ustedes ya saben y aprendieron en el proyecto. Cuando un proyecto logra salir de la escuela de hacerse comprensible para la comunidad, deja de ser solo una experiencia pedagógica y de formación y se vuelve también una experiencia pública, comunitaria, colectiva. Así que gracias por lo que ustedes están construyendo en sus territorios. Yo los invito y las invito a que sigan afinando estas piezas y su storytelling para que el conocimiento que producen no se quede adentro, sino que circule, conecte, transforme e incluso en otros lugares sea replicado. Aquí les voy a decir unas frases que dejé en mis notas y que me parece importante que nos queden como recordatorio. Si una persona de la comunidad ve sola la pieza en la que ustedes trabajaron, sin que ustedes estén al lado explicando, debe poder entender de qué se trata. A veces no es que falte creatividad, lo que nos falta es estructura, así que ojo con eso. Lo que no se entiende difícilmente circula y lo que no circula pues no transforma, entonces siempre hay que apuntarle a la comprensión. La pregunta no es solo qué hicimos, sino qué vale la pena comprender de todo lo que hicieron. Seguramente hicieron mucho más de lo que van a terminar contando. Ahora, tener fotos, videos, evidencias, actas, actividades, pues no es lo mismo que tener una historia. Entonces hay que pensar siempre en cómo convertir eso. Y por último, ya para despedirme, agradecerles por prestarme su atención y su tiempo. Lo que buscamos no es una pieza bonita, ¿no? Es una pieza clara, cercana y que haga sentido, que les represente bien a ustedes y a sus estudiantes. Muchas gracias, feliz resto de día. Profes, muchas gracias por acompañarnos en este webinar de hoy. Recuerden que este webinar hace parte de una serie de webinars que tenemos en el programa de cualificación docente STEM más IA de la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. Recuerde que si usted está interesado en esta o en otras grabaciones, usted puede escanear este código QR que aparece en pantalla y solicitar allí los enlaces de grabación y con mucho gusto se los haremos llegar, porque nos interesa crear red, fortalecer la red de maestros. Es algo muy importante que nos queda tanto del webinar anterior como de este. Es decir, cuando hablamos de comunicación no se trata de comunicar por comunicar, ni se trata de usar herramientas de la comunicación. Se trata de tener intención pedagógica. Se trata de identificar esos aprendizajes, apropiarnos de ellos y circularlos en la comunidad, pero con un propósito específico. Circulamos ese conocimiento porque nos interesa aumentar el capital cultural de la comunidad, de nuestro barrio, de nuestro corregimiento, de nuestra vereda, de nuestra propia familia, y por otro lado, de circular conocimiento que incida en la transformación de esa comunidad, en la transformación de ¿qué? De imaginarios, de percepciones, de lenguaje, de prácticas cotidianas que han venido alimentando el problema que identificamos desde el inicio. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Recuerden que en Celsia damos lo mejor para crecer juntos.